Ya está, ¿verdad? Bien. Buenas tardes, hermanos. Espero que ya se hayan conectado en este día miércoles. Vamos a dar inicio a nuestro devocional. Hoy vamos a iniciar un estudio con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Va a ser un estudio que nos vamos a llevar. Ya no lo vamos a manejar como devocional, sino como un estudio. Los días miércoles vamos a ir manejándolo como estudio. Vamos a iniciar con esta carta, estudiando esta carta. El día de hoy vamos a dar una introducción de la carta y vamos a dar inicio, hermanos. Esperemos que ya estén enlazados y esperando en Dios que todos se encuentren bien y con la bendición de Dios, con el cuidado de Dios. Y vamos a darle gracias al Señor por medio de una oración. Pues vamos a iniciar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y vamos a dar inicio en este día. Señor bendito Padre misericordioso, primeramente, Señor Padre mío, rogándote tu presencia, Señor, y tu dirección, reconociendo, mi Señor y mi Dios, Padre mío, que nos haces falta, que no podemos, Señor Padre mío, si tú no nos respaldas, si no nos favoreces. Hoy, Señor, te pedimos tu dirección, tu guía a través de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos que están enlazados, pero también para aquellos que no lo están, Señor, y que se enlazan fuera de tiempo, pero que lo hacen, Señor, con gozo y alegría también, aunque no a esta hora por sus horarios, quizá por sus compromisos, quizá no lo sabemos. Tú solamente sabes, Señor. Tú conoces los pensamientos de cada uno de nosotros, conoces nuestras intenciones. Hoy rogándote, mi Señor y mi Dios Padre, que hoy que vamos a iniciar con este estudio a esta importante carta que como cristianos debemos de entender y comprender, porque parte de la reforma fue dada por esta carta. Y hoy queremos entender y comprender. Ayúdanos, Señor, abre el entendimiento y abre nuestros corazones. Ayúdanos, Señor Padre mío, a analizar cada una de las palabras, Señor, en este estudio. Sobre todo, ayúdanos a valorar y aplicarlas en nuestra vida. Hoy, mi Señor, también te ponemos en tus manos las peticiones de mis hermanos, porque sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, por momentos que en el mundo, Señor, se está generando en nuestro país. Vemos en nuestros días pérdida de empleo. Vemos, Señor Padre mío, que hay muchos enfermos. Rogándote, mi Señor y mi Dios también, Padre mío, por ello. Sabiendo, mi Señor y mi Dios, Padre mío, que la solución está en ti, solamente en ti. Porque te dice tu palabra, Señor, que si este pueblo al cual me oraren y se humillaren y se arrepintieran de sus malos caminos, tú nos escucharías y sanarías nuestra tierra. Nosotros seríamos tu pueblo y tú serías nuestro Dios. Ahí está la solución, Señor, nada más que no lo queremos entender. Siempre somos minoría los que quizá lo entendamos y comprendamos. Seguimos buscando solución a través del hombre, esperamos tanto de nuestros gobernantes, de ahorita las expectativas en los médicos, cuando tú tienes la solución de esto. Falta que nosotros nos humillemos y entendamos, Señor, el porqué de las cosas. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Bendice a cada uno de los hermanos que ya están conectados y bendice a aquellos que no lo pudieron hacer también, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta introducción a la carta a los romanos.
Vamos a ir llevando este estudio conforme va los subtítulos que están marcados en la Biblia. Va a ser algo muy interesante. Yo creo que vamos a dedicarle máximo 45 minutos, una hora quizá a lo máximo. Yo creo que sí es una carta en la cual tenemos que analizar detenidamente. Y vamos a dar inicio porque esta carta es de suma importancia. Y como introducción, es una carta que no se debe de leer nada más a la ligera, sino que debemos de entender cada una de las palabras y comprenderlas. Y que es una carta que como cristianos nosotros debemos de analizarla y aplicarla en nuestras vidas, porque en ella emana realmente la salvación y la justicia de Dios, el remedio que nosotros buscamos muchas veces. Entonces la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos puede ser una de las experiencias que proporciona la mayor satisfacción en la vida de un creyente. Ahora, con esto no queremos decir que se deba leer así como, les digo, como un artículo que tomamos como una revista y leerlo y después dejarlo a un lado, sino debemos de analizarlo como les había comentado, porque es una epístola y que es el mayor documento que habla de la salvación, de nuestra salvación. Cada cristiano debe de hacer un gran esfuerzo por leerla y quizá memorizar algunos de los libros de esta carta, y si es posible toda la carta a los romanos. Vamos a manejar tres aspectos que resaltarán en la vida de la persona que constantemente lee esa carta. En primer lugar, lo que va a resaltar es que vamos a comprender hechos y verdades básicas en cuanto a nuestra salvación. Vamos a entender y vamos a comprender lo que es la salvación. En segundo lugar, tendremos una convicción verdadera y una convicción más profunda en cuestión de los asuntos relacionados a nuestra fe. Hemos hablado de lo que es la fe, pero esa fe como don del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, vamos a ser personas aptas para el servicio a Cristo, que como sabemos, y se los he comentado, una vez conociendo y entendiendo la palabra y sabiendo lo que agrada al Señor y sabiendo lo que quiere el Señor que hagamos su voluntad, vamos a poder servirle. Vamos a ser esos cristianos prácticos, esos cristianos activos, no unos cristianos pasivos. Ahora vamos a comenzar con este estudio de la epístola a los romanos y vamos a ver tres áreas a explorar como modo de introducción. En primer lugar, vamos a ver quién es el escritor, y como sabemos que no hay duda, pues fue el apóstol Pablo. Luego, en segundo lugar, ¿a quién fue dirigida esa carta? Sabemos que fue dirigida hacia la ciudad de Roma. Y en tercer tema, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema principal o el tema central? La justicia de Dios. Entonces comencemos entonces dando una mirada al autor de esta epístola. Sin lugar a dudas, pues yo creo que los que hemos leído la mayor parte de las epístolas sabemos cuál era la forma de escribir del apóstol Pablo, y no nos cabe la menor duda de que él es. Con sus escritos nos encontramos con un método diferente a lo que es una revelación, que en el pasado Dios ha usado a muchas personas y muchos medios diferentes para darse a conocer y dar a conocer la verdad al hombre. Les dio en el Antiguo Testamento el Pentateuco, lo que es la ley, a través de Moisés. Se presentó a través de los profetas, del sacerdote. Presentó muchas evidencias el Señor tratando de dar a conocer la verdad. Sin embargo, el hombre pues empezó a cerrar y no sé si no lo entendió, y hasta la fecha seguimos igual, sin entender lo que Dios quiere que hagamos nosotros como sus hijos. Entonces, muchas veces vemos que algunos comentarios que hacen algunos teólogos o algunos pastores, hasta los mismos hermanos,
vemos que han querido establecer una diferencia entre una epístola y una carta. De antemano, pues sabemos que no hay ninguna diferencia, que una epístola es lo mismo que una carta, ¿no? Al leer las epístolas es lo mismo de estar leyendo una carta que nosotros recibimos y que ha venido de correo urgente, porque una entrega inmediata, porque es una buena noticia. ¿De qué se trata? Del Evangelio, la buena noticia, el Evangelio de Dios. El Señor nos habla personalmente en cada una de las cartas del apóstol Pablo y de los otros, que los otros apóstoles también escribieron, pero sabemos que la mayor parte del Nuevo Testamento, pues la mayor parte de las epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo. En realidad no tenemos ningún problema de discusión que él es el autor, aunque ha habido en la antigüedad Marción, un hereje de la iglesia primitiva, y Baur, que es un crítico bíblico moderno en los tiempos que se estableció ya la iglesia, cuestionaron el autor, que no había sido Pablo. Sin embargo, el doctor Santiago Stifle ha escrito lo siguiente, y quiero que escuchen con mucha atención. Dice: ninguno de los dos ha podido negar que Pablo haya escrito esta epístola. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que sea más fidedigno en cuanto a su autoría. Pues yo creo que no nos debe de caber la menor duda que fue el apóstol Pablo, aunque vamos a ver algunas evidencias internas de lo que dice la Biblia. El mismo apóstol Pablo dijo lo siguiente en cuanto a esto, en el capítulo 15 de esta epístola, en el versículo 15 y 16 podemos leer, dice así, escribió el apóstol Pablo: pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo, a los gentiles o no judíos, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí debemos de resaltar esto. El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Aunque notamos que el apóstol Pablo hacía mucha referencia cuando llegaba a visitar alguna ciudad, él resaltaba que al judío primeramente, porque esa era la voluntad de Dios, y después al gentil. Pero él se consideraba el apóstol de los gentiles. Y esa carta a los romanos es para nosotros como gentiles, que la gracia de Dios se nos abrió a la salvación y a entrar al reino de los cielos y ser linaje también como hijos de adopción por medio de Cristo Jesús. Debemos de resaltar eso, debemos de valorar esta situación. Entonces vemos en estos dos versículos que el apóstol Pablo aclara sin lugar a dudas que él era el apóstol a los gentiles, y también deja bien claro que Simón Pedro era apóstol a los judíos. Y eso lo podemos leer en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, donde escribió: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los no judíos y ellos a los judíos. Vemos cómo ahí se empieza a separar. Vemos que en el concilio de Jerusalén se llevó a cabo el primer problema suscitado en la iglesia, cuando realmente vemos que la primera iglesia fue fundada por judíos. La segunda iglesia ya eran judíos y gentiles. La iglesia primitiva vemos que eran judíos. Ya cuando se gesta y se mezcla lo que son judíos y gentiles, vemos que se viene el problema de pertenecer o no,
donde no eran muy aceptados los gentiles y mezclándose con los judíos, donde ellos empezaron a alegar el motivo de que si querían pertenecer, pues necesitaban ser circuncidados. El problema de la circuncisión para pertenecer al linaje de Abraham. El apóstol Pablo tuvo que llevar esta discusión, por eso se conoce como el Concilio de Jerusalén, donde él mismo escribe que ni la circuncisión ni la incircuncisión de nada sirve, y les dice circuncidar la cerviz, la mente. Eso está mal, porque realmente para Dios y para Cristo, por eso lo decía Cristo mismo, ya no hay ni judío ni gentil, o sea, ni griego ni judío, ni esclavo ni amo, ni varón ni varona. O sea, para Dios la salvación se había abierto. Así que aquí vemos que el apóstol Pablo era apóstol especialmente para los no judíos. Y esta carta es de suma importancia. Nosotros debemos reconocernos y establecernos. Sabemos de antemano que la Biblia habla para 3 tipos de personas. Habla para el pueblo judío, para el pueblo gentil y para el pueblo como iglesia. Nosotros nos debemos de identificar a qué pertenecemos para poder tomar las cosas que son para nosotros, los mensajes que son para nosotros. Y esta carta en particular es para nosotros, pueblo como iglesia. Entonces debemos de valorar esta carta como cristianos, hijos por adopción. Debemos de considerar, por eso es de suma importancia esta carta. Y vemos que en el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando Pablo estaba testificando al rey Agripa sobre la misma verdad, Pablo citó que la voz del cielo le dijo, y en los versículos 16 al 18 escribe esto: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apetece a ti, librándote de tu pueblo y de los no judíos, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre el pueblo santo de Dios. Imagínense qué privilegio tan grande, qué palabras tan extraordinarias. Esto vino de parte de Dios directo hacia el apóstol Pablo. Lo libró de su mismo pueblo, lo hizo a un lado. El mismo Pablo se hizo gentil por amor a nosotros y lo libra de su pueblo para que fuese a los no judíos, a quienes ahora te envío, para que nos abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas, de la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Nosotros estábamos totalmente esclavizados en el pecado, en la maldad, en las garras de Satanás. Nos vino a librar el Señor por su amor, por su gran misericordia, y para que recibiéramos por medio de la fe en Dios el perdón de pecados y fuéramos parte de la herencia del pueblo santo de Dios. Qué privilegio tan grande. Y esta carta nos habla precisamente de esto. Esto ahorita estamos viendo como una manera introductoria, para que podamos valorar y cada versículo lo podamos saborear y hacerlo parte de nuestra vida. El apóstol Pablo poseía las mejores capacidades para este ministerio a nosotros como gentiles, debido a su experiencia, su educación, su formación. El doctor Griffith Thomas ha dicho lo siguiente, escuchen esto: sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria: su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega. Todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Dios tenía un plan tan perfecto
Muchas veces por nuestra misma rebeldía Dios tiene que acomodar las cosas. Vamos a decir, ¿por qué si Pablo era el perseguidor y totalmente era tan exagerado que perseguía a la iglesia? ¿Cómo fue que fue su conversión? Vemos que Dios tenía un propósito. Dios ya había fijado, y yo creo que es esto que le dijo al rey Agripa, el apóstol Pablo se lo dijo desde antes de que se convirtiera, y no lo había comprendido ni entendido. Cuando realmente les dice que tenían que propagar el evangelio, la buena noticia, a toda nación, empezando por Judea, Samaria, Jerusalén, hasta lo último de la tierra, pues los judíos, los primeros judíos que formaron esa iglesia en Jerusalén, pues como que no hicieron caso, porque tenían que empezar, ¿por qué? Por sus enemigos, por aquellos que aparentemente no querían. Los samaritanos, dice Samaria, Jerusalén, pues no se diga, era una ciudad donde no los podían ver, ni ellos los podían ver, pues la ciudad que condenó a Cristo Jesús. Judea, otra nación que estaba muy apartada de ellos y que les envió y que realmente no hicieron caso. Se establecieron en Jerusalén, formaron ahí la iglesia y de ahí no quisieron salir. No quisieron ir a Samaria, no quisieron entrar a Judea, no quisieron ir hasta a lo último de la tierra. ¿Qué sucedió? Pues Dios los tuvo que obligar por medio de la persecución. ¿Y a quién levantó para esto? A Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso y después de su conversión, el famoso apóstol Pablo. Y los obligó el Señor. Muchas veces por nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, pagamos las consecuencias. Si realmente nosotros actuáramos en obediencia, y si el hombre y los apóstoles que caminaron con Cristo Jesús, hubieran actuado con obediencia, pues yo creo que estuviéramos contando otra historia. Pero aún así, el apóstol Pablo estaba destinado, quizá no con la historia que conocemos, pero quizá la historia sería diferente. Estaríamos contando otra historia. Pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y los pensamientos del ser humano. Dios no puede ser burlado. Vemos esta situación, ¿por qué se dio? Entonces vemos que esos antecedentes, Dios fue preparando y desde un principio a este hombre, el apóstol Pablo. Pablo poseía un intelecto gigantesco. Al ser educado en la fe judía, en la cultura griega y modales romanos, tenía la ciudadanía tanto judía como romana, por pertenecer a madre judía, padre griego. Bueno, era totalmente una persona totalmente preparada. Dios lo fue preparando a tal grado que muchos teólogos y escritores lo han llegado a nombrar el Moisés del Nuevo Testamento. El David Brown ha escrito esto en cuanto al apóstol Pablo y dice: sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos, de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de un pensamiento profundo y un razonamiento preciso, una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable en cuanto a carácter honrado y directo. Vemos que tenía todo, conocía esa cultura judía. Perdón, quiero corregir dije padre griego, no, el apóstol Pablo era hebreo de hebreos, era totalmente sangre pura, legítima, venía de un linaje totalmente escogida y era
un judío hebreo de hebreos, dice la palabra de Dios, pero conocía totalmente toda la cultura griega. Era un hombre preparado. La Biblia habla que fue preparado a los pies de Gamaliel. Entonces la carta a los romanos es, pues, es para nosotros una carta de suma importancia, y la proclamación global del Evangelio de Pablo. Él al mismo tiempo defiende totalmente, es una apologística, hace una apología del Evangelio extraordinaria, un fiel defensor de la palabra y de la verdad del Señor. Entonces no podemos tener esa duda, que fue guiado por el Señor y fue preparado. Se oyen personajes a los pies de Gamaliel, pero yo puedo decir sin dudar que fue preparado por el Espíritu Santo. Preparó a este hombre y le dio su mensaje. Lo preparó a tal grado que fue un hombre extraordinario, un instrumento de suma importancia para el Señor. Ahora vamos a dirigir nuestra mirada al lugar donde fue escrita, o para quién fue escrita. Pues vemos que fue dirigida a la ciudad de Roma esta carta. Podemos declarar que la forma categórica que el apóstol Pablo escribió esta epístola desde la ciudad de Corinto, allá por el año 57-58 aproximadamente. El erudito bíblico Parley confirma la fecha y el lugar de la manera siguiente. Él dice, dando una fecha más exacta: no es por la epístola misma ni por nada que se declare dentro de la epístola en cuanto a la fecha y el lugar, sino por una comparación entre las circunstancias referidas de esta epístola con el orden de los eventos registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y con referencias a las mismas circunstancias, aunque para propósitos bastante diferentes, en las dos epístolas a los Corintios. La primera carta habla mucho de la escritura y de la fecha, nos dan unas referencias, porque llega a la conclusión él, y llega a la conclusión también el doctor Griffin Thomas. Hizo una interesante observación y dice: ciertos nombres indican claramente a la ciudad de Corinto como el lugar donde esta epístola fue escrita. Luego añade algo muy interesante: la fecha más probable para su escritura fue durante los meses de marzo a mayo del año 58 después de Cristo. Aquí no lo dice aproximadamente, como que lo dice ya con una firmeza. Nosotros, para no entrar en detalles, decimos entre el 57 y el 58 aproximadamente. Además, debemos notar que la descripción de la grasa inmoralidad de los no judíos en Roma, vemos cómo Roma era una ciudad que atraía a muchos a esa ciudad. Vamos a ir viéndolo más adelante. Pero Pablo realmente, al escribir esta carta, no estaba interesado nada más en los aspectos negativos de los no judíos en Roma, sino también vemos que en los últimos versículos de esta epístola el apóstol Pablo estaba en un estrecho contacto con muchos creyentes en Roma, muchos judíos también, la gran mayoría de los cuales no eran judíos. Obviamente, como vemos que Pablo tuvo mucho contacto con los no judíos, porque era apóstol de los gentiles. Y luego dice que podemos decir, entonces, hacernos esa pregunta de entonces, ¿quién fundó la iglesia en Roma? Porque muchos dicen que no saben en realidad quién fue el fundador de la iglesia en Roma. Y vamos a ir analizando esto, pongan mucha atención. Vemos que hay muchos aspectos de interés en cuanto a la iglesia, que creemos que Pablo no había estado interesado en visitar Roma si la iglesia allí hubiera sido fundada por alguna otra persona. El caso es que el apóstol Pablo declaró que estaba ansioso de ir a Roma. Allá en el capítulo 1 de la carta a los romanos, en el versículo 15, leemos: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Ahora ya dijimos que Pablo estableció sin lugar a dudas de que nunca habría ido nunca había pisado la ciudad de Roma, aunque estuviera ansioso de hacerlo, pero realmente si alguien hubiese predicado el Evangelio ahí antes, pues simplemente él no hubiera ido. Porque en el capítulo 15 de esta misma carta, en el versículo 20, podemos leer lo que escribe. Y de esta manera me esforcé, dice el apóstol Pablo, en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esa es otra evidencia que notamos, que el apóstol Pablo no hubiera ido a Roma ni hubiera fundado una iglesia en fundamento ajeno. Entonces, por eso es que vamos considerando que Pablo fue el fundador de la iglesia. Y vamos a ir analizando un poquito más adelante esto. Quédense en su pensamiento esto, lo que expresaba el apóstol Pablo, que dice que él se esforzaba de tal manera en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, para no edificar en fundamento ajeno. Y Pablo no solamente lo decía, sino lo hacía. Realmente era ejemplo, a tal grado que llegó a decir: sean ejemplo de mí como yo lo soy de Cristo. Se ponía como ejemplo y les decía: sean ejemplo de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces lo practicaba. No es no es de que honraba a Dios con labios hacia afuera, sino no era ese tipo o ese típico cristiano que honra a Dios nada más de labios, donde Dios sentencia a aquel pueblo que dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Vemos que Pablo no era así. Vemos que no fue así. De modo que esto nos lleva a pensar entonces y en creer que Pablo no habría ido a Roma si otro apóstol hubiera ido allí antes. Entonces ahora sí surge aquella pregunta: entonces, ¿quién fue el fundador de la iglesia en Roma? Pues creemos que fue el apóstol Pablo, y que la fundó a distancia. Dice, pues ¿cómo será posible esto que funde esto a distancia si en aquellos días no existían ni teléfonos, ni el internet, ni nada? ¿Cómo pudo haberlo fundado a distancia? Bueno, pues permítanme aclarar esta situación diciendo: Roma era una ciudad muy grande y Pablo nunca había estado allí. Eso no cabe duda, pero tampoco ningún otro apóstol había visitado todavía la ciudad de Roma. Sin embargo, es un hecho que allí surgió una iglesia cristiana. Sabemos que allí surgió una iglesia cristiana. Entonces, ¿cómo pues llegó a existir una iglesia en Roma? Bueno, la mayoría de los historiadores dicen que Pablo había viajado a través de la gran parte del Imperio Romano, ganando hombres y mujeres para Cristo. Sabemos los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Y como muchos viajaban hacia Roma desde los confines del imperio, pues ocurrió que llegó el momento en que hubo muchos habitantes en Roma que conocieron personalmente al apóstol Pablo. Entonces vemos que no hubo necesidad de que se trasladara, pero también vemos otra evidencia. Entonces podemos decir y podemos pensar, bueno, pues entonces no estamos tan seguros que así ocurrió. Entonces, ¿cómo está la situación? Bueno, vamos a observar una evidencia interna que está escrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, del versículo 1 al 3, donde dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, quien recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio,
se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues su oficio de ellos era hacer tiendas. Sabemos los estudios seculares que también tuvo el apóstol Pablo. Saulo de Tarso. Era de profesión arquitecto. No era de profesión albañil, ¿no? Como dice, como que hacía tiendas, como que levantaba casas, sino diseñaba las tiendas. Aquí como un arquitecto que diseña la casa, pero él no la construye. Obviamente quien la construye pues, son los trabajadores de la obra. Pues lo mismo hacía el apóstol Pablo, era diseñador de tiendas. Era su oficio, era su profesión. Y se encontró con estas dos personas, Aquila y Priscila, del mismo oficio, y que venían de Italia, de Roma. Y luego leemos más adelante que se encontró con Aquila y Priscila y que, porque tuvieron que abandonar la ciudad, dice, porque fueron obligados por el emperador Claudio. Ahí mismo en esta lectura lo podemos analizar. Y ellos se encontraron con Pablo en Corinto, en la ciudad de Corinto. Y más tarde vemos que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Atenas. Esta pareja llegó a ser un extraordinario testimonio para el Señor Jesucristo, siendo usados poderosamente por el Espíritu Santo donde quiera que fueran. Vemos una parte en Hechos de los Apóstoles también donde habla de Apolos y donde este varón temeroso de Dios buscaba realmente también el anunciar el Evangelio, pero no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, y que el apóstol Pablo dio instrucciones a Aquila y a Priscila que le enseñaran, que lo guiaran, que lo guiaron, y Priscila y Aquila guiaron a Apolos. Y Apolos pues también fue un extraordinario evangelista, quien fue a evangelizar a muchas personas. Y vemos cómo se va extendiendo el evangelio a través del apóstol Pablo. Ahora cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, vemos que estas personas ya habían regresado y ya se volvieron a radicar en la ciudad de Roma. Pues en sus saludos personales en el capítulo 16 de la Carta de los Apóstoles menciona en el versículo 3 sus nombres con una saludación. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Vemos que ya cuando escribe la carta, ya ellos ya habían vuelto a radicarse en la ciudad de Roma. Ahí vemos realmente cómo se fue gestando. También podemos decir que intervinieron quizá personas o aquellos gentiles que fueron evangelizados también por otros apóstoles, y que también se empezaron a congregar, a reunirse. Sabemos que antes las reuniones por el motivo de la persecución se hacían en las casas, a escondidas, y todos esos grupos se fueron formando grupos, a tal grado que cuando empezaron a edificar la iglesia en Roma, pues se fueron congregando todos aquellos grupos familiares, se fueron incluyendo en esa misma iglesia. Entonces vemos cómo se fue fundando. Entonces podemos decir que el apóstol Pablo fundó la iglesia a distancia, no fue un fundador a distancia. Podríamos decir esto, que fue a distancia, mediante el contacto con las personas que se había encontrado y que había evangelizado y que las había llevado a los pies de Jesucristo, quienes fueron luego concentrándose en las ciudades de Roma hasta llegar a Roma. Entonces el doctor Magui destaca en uno de sus libros que el apóstol Pablo conocía esta ciudad. A pesar de que no había pisado la ciudad, la conocía perfectamente. Dice que Pablo había visitado ciudades coloniales tales como Filipos y Tesalónica. En estas ciudades había observado costumbres romanas, las leyes romanas,
el idioma, las modas, la cultura en plena exhibición. Estamos hablando de dos colonias pertenecientes a la ciudad de Roma. Entonces Pablo había viajado por los caminos romanos, por todos esos caminos viajaba, se había encontrado con soldados romanos en las carreteras, en los caminos, en los mercados, y también había dormido en cárceles romanas. Sabemos que fue encarcelado muchas veces. El apóstol Pablo había tenido que acudir ante magistrados romanos y había disfrutado de los beneficios de esa ciudadanía romana que poseía. De modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que debía saberse en cuanto a Roma, sin haberla visitado aún. Desde el escenario de la capital del mundo, Pablo iba a predicar el evangelio global al mundo perdido que Dios había enviado para amarles, que había dado a su Hijo Jesucristo para todo aquel que creyera en Él y no se perdiera, para la salvación y la promesa para que tuvieran esa vida eterna. Eso es lo que proclaman el evangelio, la buena noticia. Entonces vemos, la ciudad de Roma era como una especie de imán, lo que les decía, que atraía a Roma a muchos hombres y mujeres desde los confines de todo alrededor del mundo. Mientras Pablo y otros apóstoles viajaban por todas partes del gigantesco imperio romano, pues iban atrayendo multitudes, iban atrayendo esas multitudes a los pies de Cristo. Iglesias cristianas fueron establecidas en la mayor parte de las ciudades. Vemos que Efesio, Tesalónica y muchas más, ¿no? Que habla cada viaje misionero, pues hacía un grupo familiar, una iglesia, y iba fundando, iba ahí el apóstol Pablo. Era su misión. Y entonces vemos que con el transcurrir del tiempo muchos creyentes en Cristo fueron atraídos al centro del imperio, o sea, la ciudad de Roma, ¿no? El dicho que todos los caminos conducen a Roma o llevan a Roma era una verdad muy evidente en aquel entonces, y no simplemente un dicho. Una de las contribuciones que dio el Roma o el imperio romano fue hacer muchos caminos, o sea, que conectaban a Roma directamente en la capital hacia muchas colonias o ciudades alrededor de ella. Entonces, esto no era más que un dicho, era una realidad. Había muchos caminos y todos esos caminos te conducían a la capital, a Roma. Y ese dicho pues lo traemos nosotros también, lo hemos adoptado, todos los caminos te conducen a Roma. Yo antes decía eso, ¿no? Cuando profesaba la religión católica y tenía parientes que unos profesaban la religión de los testigos de Jehová, otros eran mormones y diferentes. Entonces mi manera de pensar era este refrán, que todos los caminos conducen a Roma. Y decía, bueno, pues todas las religiones conducen a Dios. Y eso era mi pensar. Decía, pues nada es malo, todo es bueno. Pero cuando empezamos a tener conocimiento y que Dios nos quita esa venda de los ojos, nos damos cuenta que no hay nada de caminos, que solamente hay un solo camino, y es a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el vínculo, es el camino. Por eso Él mismo dice, yo soy el camino, en mí está la verdad y en mí está la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. No es a través de religiones, no es a través de obras, no es a través de nada. Uno lo entiende y lo comprende, pero cuando uno está con esa venda de la ignorancia, pues uno quizá por la lógica o por nuestro propio entendimiento, pues tomamos y hacemos como que a nuestra conveniencia decimos esto, pero no es así. Vemos que no fue así. Entonces, es probable que la iglesia en Roma no haya sido formada por un solo hombre, ¿no? O sea, aquí podemos decir que también contribuyeron, probablemente hayan contribuido, pues, los otros apóstoles que hayan evangelizado a algunas otras personas, judíos entre ellos,
y que ellos también se han establecido en Roma y que entre todos fue el grupo de personas que fundó la iglesia en Roma. Entonces, pero que el fundador a distancia y que fue uno de los precursores principales, pues fue el apóstol Pablo. Porque la iglesia que se fundó en Roma eran puros gentiles, ya no había judíos, eran puros gentiles. ¿Y quién era el apóstol de los gentiles? Pablo. Entonces, por eso podemos decir que Pablo fue el fundador de la iglesia en Roma. Entonces, vemos que dice el doctor Magui, no creo que Pedro haya sido el que estableció la iglesia en Roma, pues vemos que su sermón en el día de Pentecostés y sus siguientes sermones estuvieron dirigidos exclusivamente a los israelitas. Y que no fue hasta que después de la conversión de Cornelio y su familia que Pedro estuvo convencido de que los que no eran judíos también estaban incluidos en el cuerpo de creyentes. A nosotros nos han venido, a los que hemos abrazado a la religión católica, que el fundador fue Pedro. Y vemos la Basílica de San Pedro y en el Vaticano y en Roma, y para él el fundador fue Pedro, pero no es así. Y el doctor Magui coincide con nuestro pensamiento, nosotros como cristianos, que no fue el apóstol Pedro quien fundó la iglesia en Roma. Ahora, resumiendo, hemos visto que el apóstol Pablo fue el que estaba escribiendo los Romanos. Y también hemos visto que más tarde visitaría aquella ciudad de Roma, aunque ya la conocía muy bien porque anduvo por todos los caminos, vio su cultura, la conoció, vio totalmente todo, ¿no? Y que conocía perfectamente la ciudad antes de pisarla. Y que él había sido entonces el fundador de la iglesia en Roma. Eso es, a título personal, mi punto de vista, en que fue el fundador principal, el vínculo que estableció la iglesia en Roma. Lo que todavía nos resta es considerar el mensaje de esta carta, el contenido de toda esa carta a los romanos, y el gran tema que está, el tema central de la carta a los romanos, pues es la justicia de Dios. Este es el tema principal de la carta. Es un mensaje que hemos tratado de proclamar a través de los años, y por cierto es un mensaje que en el mundo en general no quiere escuchar ni aceptar. Y permítame decir que estamos totalmente convencidos que cualquier ministerio que trate de descartar que trate de destacar la gloria de los hombres, es decir, que no preste no preste atención en la depravación total que existe en el pecado del hombre, y que el hombre está totalmente corrompido y arruinado, y que no puede ser él por sus propios medios llegar a la salvación. Entonces, pues la enseñanza pues no va a incluir la verdad. Muchas veces los hombres queremos escuchar que no pasa nada, que al fin y al cabo todos somos pecadores, que una vez salvos, siempre salvos, que una vez que nosotros ganamos la salvación jamás la vamos a perder. Si no tratamos de eso, es eso. Aquí hay un tema de suma importancia en cuanto a la salvación. Sabemos que existen las dos posturas, la wesleyana y la calvinista. La calvinista es que una vez salvos, siempre salvos, y la wesleyana que la salvación se puede perder. Aquí el problema es tener un equilibrio, tener una doctrina equilibrada, porque ¿qué puede ocasionar más daño? Decirle a una persona que su salvación se pierde, o decirle que no se pierde. Porque debemos tener cuidado con aquel juicio que Cristo Jesús hizo. Hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños.
más le valiera atarse una soga al cuello y atarse a una roca y echarse hasta lo profundo del mar. Si nosotros decimos que no se pierde la salvación, así como Roma cuando empezó a vender las indulgencias, hasta diciendo que con esa indulgencia te salvabas, con esa indulgencia no te ibas a la condenación, que aún así hayas violado a la misma Madre de Dios, así lo decían, tú no te condenabas. Qué daño tan terrible. Yo creo que hacemos más daño en creer que la salvación no se pierde. Pero eso es otro tema. Otro tema. Para mi punto de vista, nosotros debemos tener esa doctrina equilibrada, donde a veces nos inclinamos con el calvinismo y a veces con Wesley. Tenemos esa doctrina. Aunque la iglesia está registrada como wesleyana, nosotros estamos en ese equilibrio. A veces nos inclinamos de un lado para otro, pero siempre buscando la verdad y que esté apegada a la escritura. Pero eso de la salvación es un tema de suma importancia que quizá vamos a tocar más adelante y que lo vamos a entender. Y obviamente, como dice, quedarnos con el pensamiento que nos dice el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno, en ese sentido. Y hay muchas evidencias y lecturas bíblicas donde la salvación no se pierde, y hay muchas evidencias y lecturas donde la salvación se pierde. Una de ellas, pues desde el Edén, cuando el hombre pecó, estaban en la presencia de Dios, estaban en el paraíso y fueron desechados de ahí por un solo pecado. Perdieron lo que tenían, perdieron la gracia de Dios, perdieron donde estaba el paraíso. Ya estaban. Y fue tal que Dios nos conoce perfectamente, conoce el pensamiento del hombre y las intenciones de nuestro corazón, que Dios dijo, se van a querer regresar, porque pues, a quien no les gusta estar en un estado de confort, de comodidad, donde no vamos a trabajar, donde todo se nos da, y que mandó ángeles que custodiaran ese lugar con espadas de fuego para que no volvieran a regresar, porque sabía que el hombre se iba a regresar a su comodidad, y los desechó de su presencia. Perdieron lo que tenían. Entonces vemos que la maldad del hombre está y continúa. Dice la palabra de Dios que no hay ningún justo, ninguno que busque a Dios, no hay ninguno. Por eso dice la Escritura que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero eso es otro tema, hermanos. Entonces vamos a concluir entonces esto de la introducción a la carta a los Romanos. Entonces estamos totalmente convencidos que cualquier ministerio que trate de destacar la gloria del hombre, es decir, que no preste atención y que haga destacar la depravación total que hay en el hombre, el pecado que hay en el hombre, que el hombre está totalmente corrompido, arruinado, pues no puede ser eficaz. Entonces la enseñanza que no incluya esta gran verdad no puede levantar a la humanidad de su estado de postración, ni podrá ofrecer el remedio alguno que Dios ofrece, la justicia de Dios a través de la gracia del mismo, a través del sacrificio en la cruz que hizo Cristo Jesús. Si no podemos decir esto, pues no. Si nosotros decimos que por obras o por nuestros medios o que nosotros podemos comprar una indulgencia y entrar al reino de los cielos, pues estamos realmente ofendiendo la verdad y ofendiendo a Dios a través de todo esto. Estamos sacando de contexto totalmente la Biblia y es una trampa del enemigo. La vanagloria es una de las trampas que usa mucho el enemigo.
la vanagloria del hombre, que no es otra cosa que el egoísmo del hombre mismo. El apóstol Juan nos advierte que nosotros dentro de nuestra oración debemos de incluir que Dios nos guarde de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, de ese egoísmo, de ser egoístas, nada más pensar en uno y no en los demás. Si no lo hacemos, pues estamos perdidos y el hombre está perdido. Ahora déjeme ilustrar esto con un ejemplo que el autor de estos estudios bíblicos que vamos a ver, el doctor Declan McGee, nos cuenta, y quiero que lo escuche para que podamos entender y comprender lo que quiero decir. Dice que en cierta ocasión tuvo que regresar de un viaje el doctor porque que tuvo que regresar de improviso porque había sido invitado a oficiar en los funerales de Audie Murphy, el héroe más condecorado durante la Segunda Guerra Mundial, un héroe, y quien había perecido en un accidente aéreo. La esposa del señor Murphy le había pedido al doctor McGee que se encargara del funeral, ya que ellos habían asistido durante más de 10 años a la iglesia que el doctor McGee pastoreaba. El doctor McGee había conocido a esta señora cuando primero ella aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Luego pudo observar cómo ella crecía en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Realmente es así. Las mujeres son las que han superado a los hombres en ese sentido. El que le entrega su vida a Cristo primeramente. Y dice que ahora ella le pedía que presentara un mensaje evangelístico durante los servicios funerales de su esposo. Y dice el doctor McGee que él pudo ver con toda claridad, en esta ocasión estaría en lo que podríamos llamar en pleno territorio del enemigo. Es verdad que el capellán iba a estar allí en ese funeral, un buen hombre y firme en su fe cristiana. Y él se le había pedido que presentara una nota biográfica del fallecido. Pues él hizo todo en una forma totalmente correcta y debida. Mencionó las diferentes medallas que el héroe fallecido había recibido. Y hay que decir que había sido un hombre sumamente valiente, un hombre que merecía cada una de las condecoraciones que había recibido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces se levanta el doctor McGee y presenta el Evangelio que declara que los hombres no pueden ser salvos por tales cosas, por ninguna cosa que hagan, sino solo por medio de algo que Dios ha hecho en el hombre, y es la salvación. Y que Dios solo solicita que acudamos a Cristo, que Él no le está pidiendo al mundo que haga cosa alguna, solo le está haciendo una pregunta al mundo y es: ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Y que esta es la pregunta de mayor importancia, y aunque este hombre que había fallecido había escuchado el Evangelio y que había tenido el ejemplo de su esposa ante él y también el testimonio de sus dos hijos, nunca, dice el doctor McGee, nunca que yo supiera había aceptado el Evangelio. Y añadió: pero quizá durante este momento de trauma o de gran tensión, mientras el avión se precipitaba a tierra, quizá todas esas verdades habían vuelto a su memoria. Él conocía los hechos en cuanto al Evangelio, y si en ese momento se hubiese vuelto a Jesucristo, pues habría sido salvado y estaría tan salvo como cualquier otra persona que se hubiese salvado. Porque el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Lucas, San Juan y San Mateo, porque lo repiten mucho, pero en Juan capítulo 6, versículo 37 dice que el que viene a mí no le echo fuera. Y vemos realmente muchos ejemplos. Vemos en las noticias que el Chapo Guzmán, que Osiel Cárdenas, que el Señor de los Cielos, que fundaron escuelas, que hicieron iglesias, que hicieron buenas obras
que creció ahí en la zona donde vivían, donde crecieron, que ayudó a muchas gentes, pero eso no salva. Al final son obras sin ningún fundamento y Dios no nos pide eso. Entonces, en el capítulo de San Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43, hace referencia al reino de los cielos, concretamente a ese ladrón que crucificaron en la cruz, simplemente por su soberanía. Cuando fue por medio del arrepentimiento, vemos esto, que no fue por obras. Él reconoció realmente que merecía la muerte cuando estaba al lado, y lo único que le pidió es que se acordara de él cuando estuviera en su reino. No le pedía ser salvado, se arrepintió nada más que se acordara: acuérdate de mí. Él sabía de antemano que merecía la condenación, y eso le valió el arrepentimiento y el reconocer que le dijo Jesucristo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así de simple es, no es por obras, simplemente el reconocer el sacrificio que estaba haciendo este hombre. El ladrón en la cruz le dijo a su colega al otro ladrón, cuando se burlaba, reconoció: nosotros hemos hecho mal, pero este hombre ningún mal ha hecho y lo están condenando. Reconocía que él era bueno, reconoció, y eso le valió. No fue obras, no fue por obras, no fue por nada de lo que nosotros podamos hacer, ni por aportar, ni por ayudar, ni por... No, nada, no es por obras. Entonces vemos que el ejemplo del ladrón de la cruz, que simplemente el reconocer a Cristo, el decirle, pues yo no merezco la salvación, simplemente arrepentirse, le valió. Entonces vemos que no hay ningún mérito que nosotros podamos hacer para entrar al reino de los cielos. Es lo que Dios puede hacer por nosotros por medio de la gracia, para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, Godet, expositor bíblico, dijo que la reforma fue ciertamente el producto de esta epístola a la carta de los romanos, y también que la carta a los gálatas. Y añadió que es probable que cada renovación espiritual que pueda experimentar la iglesia esté vinculada tanto a causa del efecto al conocimiento profundo de este libro. Y fue Martín Lutero quien escribió esto. Escuchen, y ya vamos a concluir. La epístola a los romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria, palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. Esta carta llevó a la Reforma Protestante a lo que estamos viviendo hoy en día. Esto fue lo que llevó. Esta es pues la epístola que estaremos considerando, hermanos, y que estaremos sugiriendo y como recomendación que lean este libro a los romanos. Vamos a ir haciéndolo regularmente cada miércoles, y lo que rogamos a ustedes es que anticipen la lectura. Por ejemplo, vamos a empezar con los primeros 7 versículos de esta carta. Ustedes pueden leerlos y tenerlos en mente para poderlos desarrollar y para que podamos entenderla. Y vamos a ir interpretando todo este libro. Es un libro maravilloso que nosotros debemos de considerar, hermanos, y es por eso que nos atrevimos a ponerla como estudio. Esta fue de manera de introducción. El siguiente miércoles vamos a entrar al estudio ya de esta carta, hermanos. Entonces espero que sea de bendición. Yo sé que va a ser de bendición. Ha sido de bendición para muchos y va a ser de bendición para nosotros. Entonces, hermanos,
pues vamos a iniciar con este estudio y esperemos que haya sido de bendición esta introducción que les di, y vamos a ir estudiando. De verdad que va a ser algo maravilloso y de mucha ayuda para nuestra vida. Va a acrecentar esa fe que nosotros poseemos y nos vamos a animar a servirle al Señor con un corazón ferviente y dispuesto. Así que, hermanos, vamos a hacer esta oración de despedida y nos enlazamos para el siguiente miércoles. Así que les invito a inclinar su rostro y vamos a dar por terminado esto. Hoy pues me pasé un poquito, 1 hora, les digo máximo, vamos a estar haciendo así. Bendito Dios, Padre misericordioso, hoy te damos infinitamente gracias por la oportunidad que tienes, Señor, que nos das y que nos ofreces de enlazarnos a través de estos medios. Y que realmente tú nos has respaldado, Señor, bendito Dios, y que nos has ayudado y que nos has favorecido hasta este momento. Hoy estamos bien, Señor. Tenemos salud, tenemos vida, tuvimos alimento y estamos bien, Señor. Pero como los amigos de Daniel, si tú así lo has prometido, pero también consideramos de que si tú dispones otra cosa, pues que así sea. Nosotros solamente nos ponemos en tus manos, Dios. Ayúdanos a entender esta carta, porque a través de esta carta vamos a poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ayúdanos, Señor bendito Dios. Abre el entendimiento de cada uno de mis hermanos que se van a conectar a través de este estudio. Y en la noche, cuando vayamos a cama, Señor, ayúdanos a estar a través de tu Santo Espíritu, estar analizando cada una de las palabras que vamos a estudiar. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, les damos gracias y los esperamos el siguiente miércoles. Que pasen buena noche y Dios les bendiga, les siga bendiciendo, hermanos.